compañeros, o más dicho, buenas noches compañeros, estimado profesor presente. Hoy le vamos a hablar acerca del mecanismo de acción de los antibióticos. Debemos saber que para conocer cómo es el mecanismo de acción de los antibióticos, debemos conocer también cómo la bacteria, o más decir, los métodos en los que los antibióticos van a causar efecto. Necesito saber ciertas cosas como la síntesis de ciertos lugares para el celular, entre proteínas, otras cosas, para poder saber yo cómo va a actuar mi antibiótico. Así que sin más preámbulo, mi compañera. Adelante. Asistente. Bueno, la pregunta de investigación de nuestro tema es ¿cuáles son los mecanismos de acción en la cual interfieren los antibióticos? Y bueno, de objetivos tenemos determinar los principales antibióticos que intervienen en los mecanismos de acción de las bacterias, y el segundo objetivo que pusimos es clasificar las rutas específicas de los mecanismos de acción. Bien, como primer punto, antibióticos que impiden la síntesis de los ácidos nucleicos. Antes de esto me gustaría hacer una aclaración. No es lo mismo un antimicrobiano que un antibiótico. Un antibiótico hace referencia únicamente a las personas bacterias, mientras que un antimicrobiano agarra una gran gama de organismos, que sería protozoos, hongos, virus, etc. ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora sí, antes de hablar de estos primeros antibióticos, hay que saber que dentro del genoma de la bacteria va a tener toda la información necesaria para que ella, cuando se clone por la función binaria, pase esta información sobre el día. Entonces, ¿qué ocurre allí? En este genoma, antes que sea la función binaria, recordemos que tiene que haber una duplicación o replicación, como prefieran decirlo, sigue lo que sería una transcripción y posterior una traducción. Entonces, es allí donde entran estos antibióticos, que son las rifamicinas. ¿Estos qué hacen? Actúan en ese proceso. Pero hay otros que hacen otras cosas, como los nitroimidazoles, que ellos actúan únicamente en el ADN y lo dañan. Luego les explico cómo ocurre eso. Vamos nuevamente con las rifamicinas. En este caso, yo les hablé de que ellas actúan sobre lo que sería incluyendo la síntesis de lo que sería el ARN ribosomal y el ARN mensajero. Entonces, en esta etapa lo que ocurre es que ella viene y va a incluir esta proteína que tenemos aquí, la ARN polimerasa. Ella tiene un gen muy importante, que es la RPOB, que significa la afinidad beta de la ARN polimerasa. Yo les digo por qué es muy importante. Resulta ser que ella lo que tiene que hacer es inhibir justo antes de que se inicie la transcripción, porque si no inhibe antes de que la transcripción en sí llegó tarde, ya no nos sirve. Y ahí es donde le da al paciente, tómese X o Y antibióticos, en este caso la que normalmente se comercializa, es la fampancina, que es una cosa, nada más que es como una prima hermana, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede allí? Ya el paciente no le sirve eso, porque ya está en la transcripción y ya empieza a poner la receta esa. Entonces, por eso se necesita saber cuándo está en la etapa crónica o en etapa aguda. Eso es lo importante. Entonces, ahora sí vamos por qué esto es importante. Resulta ser que la bacteria motiva. Ella dice, bueno, me diste esto, pero adivina que no cumpliste todos tus días que tienes que tomar tu medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Ella muta. Y como mutó, tampoco va a servir esto ya. Entonces, eso es lo importante. Ahora sí vamos. ¿En quién espacio va? Actúa el microorganismo gram positivo en la neisseria SBB, por lo que esto significa especie, y la Candida SBB. ¿Qué pasa? Que por el error de lectura, que ahí me pasó y se lo quiero aclarar ahora, uno puede decir, bueno, estas son para que son gram positivas. Error. ¿Por qué? Porque la neisseria y la Candida ambas dicen que son gram negativas. Es decir, que un antibiótico no quiere decir que sea únicamente exclusivo para gram positiva o para gram negativa. Eso es falso. Digamos, yo recomiendo esto dependiendo, y yo tengo que conocer también el mecanismo de acción de estas bacterias, para que entonces yo pueda decir, este antibiótico me sirve. Y también saben qué etapa, porque como ya la hablé, si estamos en una etapa aguda, me sirve. Si estamos crónica, este ya me sirve. Ahora sí vamos para lo que serían las nitroimidazoles. En este caso, daña el ADN por oxidación. Pero ¿cómo ocurre eso? Vamos a la ruta. Sucede ser que mi medicamento, este que tenemos aquí, tiene esto. Esto es un anillo imidazólico. Y esto que está aquí es un grupo nitro. ¿Qué sucede? Él entra a la bacteria y él puede entrar con una difusión pasiva. Normal, él va tranquilito, no va a atacar a nadie, la bacteria no permite entrar. O sea que cuando está en el citoplasma, la misma bacteria le manda que se oye, aquí hay algo raro. Le manda entonces unas nitrato reductasa que actúan sobre esto. Pero lo que la bacteria no sabe, y en ese momento
necesita es porque cuando lo ataca, sucede que va a liberar entonces unos radicales libres de nitrito. ¿Y qué hace eso? La oxidación. Y ahí es donde decimos, ah, pues, fue de Iván, porque entonces, por así decirlo, utilizó la misma bacteria para hacer su acción. Entonces hay otros medicamentos que ellos mismos son agresivos, otros que son pasivos y luego te atacan. Entonces, aquí va entonces lo que se llama la cuestión SPP, el microorganismo gram-negativo anaerobio y los microorganismos microaerofílicos. ¿Qué es esto? Bueno, yo se lo voy a decir porque yo no sabía honestamente, ahora sí lo sé. Entonces, estos son todos los microorganismos que no es que sean estrictamente aerobios, pero sí les tienen un poquito de oxígeno. Es decir, que aquí puede que haya o no. Si vamos a otro lugar donde hay poco oxígeno, ellos pueden estar presentes, pero dentro de ellos hay otros, que son los capnófilos. ¿Serán lo mismo? No, totalmente diferente, pero están dentro de esto. Quiere decir que esto necesita más grandes cantidades de lo que sería dióxido de carbono. Un ejemplo de estas son las campylobacter, que pues son más gram positivos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de electrostridio. Ya para lo que sería cosas más específicas, aquí estas son patógenas. La primera se relaciona con otra que sería la Neisseria gonorrhoeae, que le escuché al compañero que bueno, les han hablado de gonorrea, no como lo dicen normalmente. Que esto se puede encontrar en lo que sería el tracto, los genitales, perdón, serían los genitales tanto de hombres y mujeres, pero por cuestiones de que las personas pues inventan un poquito más allá, no sé, se ponen muy creativas, puede estar también lo que sería la boca, la orofaringe y antes. Y estas, bueno, en bocas prácticamente se pueden. Y también lo que sería, más que todo, por ejemplo, con la histología, que vimos la Clostridium que actúa en lo que sería el estómago. Sí. Un aplauso para Cristal. Bueno, ahora vamos a ver lo que vendría siendo el bloqueo de la síntesis de factores metabólicos. Es decir, cómo estos antibióticos que voy a mencionar más adelante van a intervenir en lo que vendría siendo el metabolismo normal de la bacteria. Hay, por decirlo así, una ruta específica en la que actúan estos antibióticos, que es la ruta de la síntesis del ácido fólico. Y se preguntarán por qué es que el ácido fólico es tan importante para la bacteria. El ácido fólico es importante para la bacteria porque a través de ese ácido fólico que sintetiza la bacteria es que entonces se van a formar por decirlo así, los ácidos nucleicos de la bacteria. Por ejemplo, el ADN de la bacteria, que sabemos que es un ADN circular. Entonces, gracias a ese ácido fólico es que se forma el ADN de la bacteria. Bien. Entonces, antes que todo, para mencionarles cuáles son los antibióticos que actúan sobre estos pasos, la síntesis normal del ácido fólico de la bacteria, voy a mencionarles cómo es la síntesis del ácido fólico y cuáles son los pasos. Primero, tenemos que la pteridina se une con GABA, que es ácido paraminobenzoico. Entonces, cuando tiridina se une con GABA, se forma ácido tetrahidrofólico. Ese ácido tetrahidrofólico tiene que convertirse en ácido dihidroxteroico, pero él lo hace a través de una enzima llamada dihidroteroato sintetasa. Esta es la enzima que va a permitir que el ácido tetrahidrofólico se convierta en ácido dihidroxteroico. Entonces, este ácido dihidroxteroico entonces se le va a unir un ácido glutámico. Y al unirse ese ácido glutámico, entonces va a haber la conversión de ácido dihidroxteroico a ácido fólico, que es el que yo les mencioné que es importante para lo que vendría siendo la producción del ácido nucleico de la bacteria. Entonces, ese ácido fólico tiene que convertirse en ácido folínico. El ácido folínico, entonces aquí es donde se va a formar metionina, que sabemos que es un aminoácido. También se va a formar timina, que sabemos que es un tipo de base de tipo pirimidina. Y también se va a formar purina, que sabemos que es la adenina y la guanina. Entonces, para que se convierta ácido fólico en ácido folínico, tiene que actuar otra enzima necesaria, que es la dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa lo que hace es que me reduce
entre ellos están las sulfamidas. Las sulfamidas van a actuar directamente sobre este tipo de antibióticos. Las sulfamidas. Y aquí dentro de este grupo tenemos a la sulfadiaxina, al sulfametoaxazol, ¿sí? Sulfametoaxazol y la sulfacetamida. Ok. Entonces, este es el grupo de las sulfamidas que van a actuar sobre la hidroxenoato sintetasa. Y dentro de esta enzima, que es la hidrofolato reductasa, van a actuar entonces otro tipo de antibióticos, que son del grupo diaminopiridinas. Y ahí está la trimetroprima y también está la tirimetamina. Ok, la tirimetamina. Entonces, estos van a intervenir de modo que el ácido fólico no se puede convertir en ácido fólico. Esas son las diaminopiridinas. ¿Qué pasa? Que entonces este antibiótico que tenemos acá, que es la sulfadiaxina, con la pirimetamina, la sulfadiaxina con la pirimetamina, cuando ellas no se unen, es muy importante, porque ellas van a actuar como tratamiento de la toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis es un tipo de enfermedad es un tipo de enfermedad que es causada por un parásito llamado Toxoplasmacon. Y se preguntarán, oye, los antibióticos no es que solamente son para las bacterias. Los antibióticos, aparte de que actúan sobre las bacterias, también actúan a nivel de parásitos. Un ejemplo es una unión de una sulfamina con una diaminopirida. ¿Terminó esa parte? Sí. Ok, quiero aprovechar para comentarles pues, que Jessie ha explicado muy bien cuál es el mecanismo de producción de enzimas y demás. Entonces, si ustedes ven, no es que cualquiera que le dé la gana saca un antibiótico y ya. Para poder sacar un antibiótico, usted tiene que saber el mecanismo por medio del cual ese antibiótico va a afectar a X parte de la radiografía de una bacteria, ya sea en la pared, ya sea en la ribosoma, ya sea en el ácido nucleico. Entonces, aparte de eso, probar la efectividad de dicho compuesto. Aparte de eso, cumplir con las normas de calidad, las normas de trazabilidad, las normas de bioequivalencia. Aparte de eso, en temas de antibióticos, tiene que tener ya una línea de credibilidad. Entonces, saber que ya no van por la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la séptima, sino como la décimo no sé qué de generaciones de antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya una amoxicilina normalita a nadie le hace efecto, ni siquiera un bebé, porque ellos vienen con la bacteria de la mamá. Tiene que tener ya, es como una evolución. Los antibióticos de octava, novena, décima generación ya tienen que tener componentes que sean capaces de acabar con los mecanismos de acción que impiden entonces, de la bacteria, que impiden que o contrarrestan dichos antibióticos. Entonces, no es hacer antibióticos por hacer, es cumplir con todos los estándares que hasta el momento necesita y solicita el cliente, que es el paciente, que es el receptor final de él. ¿Okay? Adelante, gracias, Jessie. Ok, bueno, otro mecanismo de acción en el cual actúan los antibióticos, que son para las bacterias, son el mecanismo de acción en el cual ellos inhiben la síntesis proteica. Y como sabemos, la proteína para la bacteria es sumamente importante, porque ya ves que ellas están ya sea en su membrana o ya sea en su pared celular, impidiendo su lisis y también el paso de sustancias que ella necesita y de nutrientes. Entonces, primero que todo sabemos que lo que vendría siendo la formación de la proteína, que más adelante mi compañera va a explicar más detalladamente. Bien, cuando ya tenemos
que ese ARN mensajero posteriormente tiene que ir leyéndose aquí en el ribosoma. Entonces, él vaya acompañado con su ARN de transferencia. Entonces, esa información genética se va a ir leyendo en el ribosoma de modo de por cada 3 bases nutricionales que se le llaman codores, y posteriormente se van a ir formando lo que vendría siendo proteínas. Entonces, el ribosoma procariota de la bacteria está formado por 2 tipos de subunidades, que es la subunidad 50S y la subunidad 30S, que van a formar una unidad más grande que es la de 70S. Entonces, ¿cómo es que el antibiótico actúa directamente sobre esa subunidad? Bueno, hay antibióticos que se unen a la subunidad 30S o se unen a la subunidad 50S. Bien, ¿y cuáles son ellos? Bueno, aquí tenemos el grupo de los aminoglucósidos y de los macrólidos. Los aminoglucósidos se van a unir con la subunidad 30S. Y los macrólidos van a ser aquellos antibióticos que se van a unir con la subunidad 50S. Bien, impidiendo que estas subunidades de este ribosoma se unan, y al ellas no poder unir, entonces el ribosoma no puede leer entonces la información genética. Entre el grupo de los aminoglucósidos tenemos a las tetraciclinas, y quisiera poder mencionar otro antibiótico aquí del grupo de los aminoglucósidos, que son las tropamicinas. Que la tropamicina es importante para lo que vendría siendo el tratamiento de las pseudomonas aeruginosa, que es un tipo de enterobacteria que ya hemos visto en mi grupo, y que sabemos que es un tipo de bacteria gram positiva. Y también tenemos acá las bacterias, que entonces son las que se unen a la subunidad 50S, que por ejemplo es el fármaco linazolida. Ok, yo les voy a hablar sobre el mecanismo de acción de los inhibidores de la fase de activación y de los inhibidores del inicio de la síntesis proteica específicamente. Vamos a recordar sobre lo que habló nuestra compañera Cristal, de qué es la fase de activación. La fase de activación es el proceso en el que los genes se activan para que se produzca, para que se transcriba en ARN mensajero y luego se traduzca en las proteínas. Entonces, ¿qué van a hacer estos inhibidores? Ellos van a interferir en esta parte, evitando que no se produzcan los genes suficientes para que entonces no se dé la síntesis de proteína. Algunos de los más comunes son el cloramfenicol, que se obtiene de la bacteria Streptomyces venezuelae, la eritromicina. ¿Qué cosa? La cloramfenicol. ¿Streptomyces qué? Venezuela. Ok. La eritromicina es producida por el Streptomyces erythraeus, y las tetraciclinas, que son derivados de especies de Erythromyces igual que esto. Entonces, ¿qué van a hacer estos antibióticos? Ellos van a interferir en la síntesis de proteína, evitando que, como ya les mencioné, no se produzcan los suficientes genes para que no ocurra la síntesis de proteína. Y también la tetraciclina, ella puede bloquear la unión del complejo aminoácido RNA-T al complejo ribosoma mRNA. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los inhibidores del inicio de la síntesis proteica. De nuevo, ¿qué es exactamente la síntesis proteica? Es cuando todo ese ADN o toda esa información genética que está en el ADN se transcribe a ARN mensajero para que entonces se produzca la síntesis de proteína. ¿Qué van a hacer los inhibidores de la síntesis proteica? Se van a meter en la parte en la que se está iniciando el proceso de transcripción, que es específicamente el inicio de la síntesis proteica. Tenemos a la ciclohexina, a la fumicina, a la amilcasina y a la higromicina B. Este que está aquí, él va a impedir que se produzca la elongación de la cadena polipeptídica. Estos que están acá, ellos se van a meter prematuramente en sitios de ribosoma, ya sea en el sitio A o en la subunidad 30S, evitando que se transcriba la información genética. Eso es lo que van a hacer ellos. Bueno, ahora vamos
aplicación del aminoácido ARNT al ribosoma. Para que nos quede la comprensión al 100%, ya sabemos que el ribosoma tiene sus dos subunidades, tanto los ribosomas procariotes como los eucariotes, que son subunidad pequeña y su subunidad grande. Esta subunidad grande va a tener de dos sitios o sedes. Tenemos la sede aminoácidica, que va a ser el lugar donde se va a unir ese aminoácido ARNT. ¿Qué es esto? Pues no es más que un ARN de transferencia que viene ligado pues a los aminoácidos, con un aminoácido. Y por la otra parte tenemos la sede peptídica, que es donde se va a encontrar fija el peptidil ARNT. Luego que comprendemos esto, ahora, ¿cómo trabajan estos inhibidores? Pues bueno, cuando se está dando la traducción del ARN mensajero en el ribosoma, van a aparecer estos fármacos y se van a unir al ribosoma, ocasionando cambios estructurales tanto en el ribosoma como en el ARN ribosomal. Esto va a ocasionar que el sitio de unión del aminoácido ARNT pues se transforme y no pueda unirse, con lo cual se bloquea esta unión. Y esto conlleva a que no se pueda dar se puede incorporar este nuevo aminoácido a la cadena polipeptídica que se estaba formando. Siguiente. Entonces, ¿cuál es uno de estos fármacos que inhiben la unión? Tenemos las tetraciclinas. Estas van a ser un antibiótico de un amplio espectro, ya que va a atacar incluso a las bacterias que son parásitos intracelulares, y esto es debido a su carácter hidrofóbico, que les facilita su transporte hacia adentro de las células. Estas tetraclicinas van a ser producidas por los estreptomicinas, como ya mencionamos anteriormente, y van a actuar como bacteriostáticos. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a que el antibiótico va a atacar al crecimiento de la bacteria mediante la síntesis de proteínas, utilizando este mecanismo que les acabo de mencionar, pero la bacteria en sí va a seguir viva dentro del huésped. Con lo que si se deja el tratamiento a medias, la bacteria puede recuperarse y volver a multiplicarse. Y bueno, en cuanto a unas tetraclicinas específicas, tenemos la doxiciclina, la abaciclina o malaciclina y la aminociclina. Sí. Ahora vamos a seguir con los inhibidores de la elongación. Entonces, luego que ya se dio esta formación de la cadena polipeptídica, se puede seguir con el proceso de la elongación mediante la transpeptidación. Esta la va a llevar a cabo este centro peptidil transferasa, que se va a encontrar en la subunidad grande del ribosoma. Así que podemos identificar que se está atacando específicamente la misma región de la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿qué hace este centro peptidil transferasa? Pues no hace más que catalizar la unión entre el aminoácido que se va a incorporar con el último aminoácido agregado a el péptido que se está formando. Sí. Los inhibidores que van a atacar esta elongación, vamos a tener los cloranfenicoles y el lincosamidas. Entre las cloranfenicol tenemos su derivado, el tianfenicol, que ellos van a introducirse e inhibir a la proteína L16, que como mencioné, pues esta se encuentra en su unidad grande y así es como actúa. Esto, al inhibir a esta proteína L16, se está evitando realizar este enlace peptídico, con lo cual no puede proseguir. ¿A qué microorganismos ataca específicamente? Pues están tanto las gram negativas como las gram positivas y los microorganismos anaeróbicos. Entre estos tenemos las Neisseria, Haemophilus spp, las clamidias, rickettsia, espiroquetas y los ricoplasmas. Y por otra parte, los lincosamidas, que se encuentra la clindamicina, que es la principal de este grupo. Ella va a ser un derivado sintético de la lincomicina, que es un aminoácido unido a un
aminoazúcar. A un aminoazúcar. Ellas se van a encontrar activas en la mayoría de las bacterias gram positivas, excepto los estreptococos. Y también podemos mencionar algunos protozoos, como los Plasmodium y los Toxoplasma gondii. Es importante destacar que este no es un antibiótico tan potente, ya que ella no tiene la capacidad de atravesar la pared celular, con lo que no puede atacar a las bacterias gram negativas aeróbicas. Entre ellas se encuentran las pseudomonas y las heterobacterias. También me parece importante recalcar que, bueno, si se inhibe la unión del aminoácido ARNT con el ribosoma, esto quiere decir que todo el proceso se va a parar en ese instante, con lo cual ni siquiera se va a poder llegar a la parte de la elongación. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el mecanismo de los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Primero, la pared bacteriana, ella se encarga de proteger lo que es la integridad de la bacteria y de soportar lo que es la presión osmótica interna, que es mucho mayor en las bacterias gram positivas. Bueno, en ausencia de esta estructura se produce lo que es la destrucción del microorganismo debido a que hay una elevada concentración de osmolaridad entre lo que sería el medio y el citoplasma bacteriano. Entonces, los antibióticos, ellos, para poder ejercer su función, ellos necesitan que la bacteria se encuentre en un estado de activo crecimiento, pues si no están creciendo, entonces, para que entonces cumplan su acción bacteriana, requieren que la bacteria ella se encuentre en un medio isotónico o hipotónico para entonces, bueno, esto favorecería lo que sería el estallido de la célula cuando la pared está ausente o se pierde. Lo que son los antibióticos, ellos son mucho más activos en lo que son las bacterias gram positivas debido a que tienen una mayor cantidad de peptidoglucano y son poco tóxicos ya que actúan selectivamente en estructuras que no están presentes en el cuerpo humano. Bueno, de forma general, lo que sería la síntesis de la pared bacteriana se da en tres fases. Más adelante explicaré dos de las 5 fases que realmente existen. Pero de forma general solo hay dos. La etapa 1 sería la fase citoplasmática, la 2 sería el transporte a través de la membrana y la tercera entonces sería la organización final del peptidoglucano que crece más a lo que es el extremo de la pared. Entonces, los inhibidores que aquí actúan sería la ampicilina, que bueno, inhibe lo que es la síntesis de la pared bacteriana al unirse a las proteínas de la penicilina, produciendo así entonces lo que es la destrucción de la pared y posteriormente la lisis celular. Sigue lo que es la cefalotonina, que es un antibiótico que tiene acción bactericida. Entonces, este se encarga de inhibir lo que es la producción de peptidoglucano de la pared bacteriana, lo que entonces causaría también la destrucción de la pared y la posterior lisis de la bacteria. Ahora sí, pasando a la siguiente sección, están los inhibidores. Me quitan el explicación. Están los inhibidores de la fase citoplasmática. A partir de aquí comenzaré a explicar 2 de las 5 fases de lo que es la síntesis de la pared bacteriana con sus respectivos inhibidores. La primera es la síntesis de los precursores NAM y NAM. El NAM viene siendo N-acetilglucosamina, mientras que el NAM viene siendo ácido N-acetilmurano. Este último se produce a partir de la enzima piruviltransferasa, la cual logra formar el NAM por medio de la adición de lo que sería el ácido fenol pirúvico con lo que sería el uridindifosfato N-acetilglucosamina. Entonces, el inhibidor que actúa aquí sería la fosfomicina, que es un antibiótico que se encarga de inhibir la enzima piruviltransferasa.
lo que entonces causa que no se produzca el NAM y bueno, no se forme lo que es el peptidoglucano, por lo tanto no habría una pared bacteriana. Bueno, la segunda etapa sería la formación de la cadena peptídica. Aquí se forma lo que sería la parte peptídica del peptidoglucano y por medio o a través de 4 a 5 aminoácidos, que sería el L-alanina, de glutamato, L-glicina y 2 de alanina. Estas 2 de alanina son de gran importancia, ya que en la naturaleza son de gran importancia, ya que en la naturaleza están como L-alanina. Entonces, se requiere que se cambie de estructura y aquí actuaría lo que sería la L-alanina racemasa. Entonces, lo que sería la unión de los aminoácidos está dirigido por la L-alanina sintetasa, la cual forma la cadena peptídica. Y bueno, esta cadena peptídica tiene formación dentro de lo que viene siendo el NAM. Ya después que pasa este proceso, queda una parte peptídica y una parte de glicano, las cuales se unirán a los precursores. Y bueno, el inhibidor que actúa es la cicloserina. La cicloserina, ella se encarga de inhibir lo que sería a la L-alanina racemasa, por lo tanto, lo que es el cambio de posición de leugiro a estrogiro de la alanina no ocurriría. Y la otra sería entonces la L-alanina sintetasa. Entonces, aquí no ocurriría la unión de los aminoácidos y por lo tanto no se formaría lo que sería la cadena peptídica y estas no se unirían a lo que es el ácido N-acetilmurámico. ¿Cómo manejo esto? Agárrame. Como una permiso, otra cosa. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de los inhibidores de la fase de transporte de precursores. Como ya mi compañera les explicó, ya pasó la fase citoplasmática y ahora vamos a la fase del transporte de precursores. Todas estas fases, las que mencionó tanto Iliana como yo, como las que voy a mencionar también, se van a dar para formar la pared celular de la bacteria. Si la bacteria no forma su pared celular, la bacteria se muere. Así que vamos a ver cómo se forma esa pared celular o estos pasos y ahí vamos a ver cómo funcionan los antibióticos para matar a la bacteria. Entonces, vamos a esta parte. Ya Iliana explicó esta parte, que es la parte de la formación del péptido. Entonces, aquí se debe formar algo que se llama peptidoglucano. Entonces, vamos a pensar de manera lógica. Peptidoglucano. Esto va a tener una parte glucosilada, que es la parte glucano, y va a tener un péptido. Por eso, peptidoglucano. Ahora que sabemos esto, pues en esta parte se va a formar el precursor del peptidoglucano, que va a estar dado por esto que tenemos aquí, que es lo azul, que se llama N-acetilglucosamina y un ácido murámico. Esta formación se da en el citoplasma, pero de nada vale que mi bactoprenol, que es la molécula que ensambla esto, que es el peptidoglucano, y que lo transporta, de nada vale que él lo forme aquí si yo lo necesito de este lado, o mi bacteria lo necesita de este lado. Entonces, lo que va a hacer mi bactoprenol es ensamblar esta unidad, que es un polímero lineal de peptidoglucano compuesto por N-acetilglucosamina, que es esta partecita azul, y N-acetilmurámico o ácido murámico con la parte peptídica o pentapeptídica. Él lo forma, listo, aquí está, lo tenemos bonito. Entonces, él también lo va a transportar a la parte donde debe estar la pared celular.
Ok. Ahí está. Ah, chala. ¿Qué no se ve aquí también? No veo. Ok. Entonces ahí digamos que ahí lo transportó. Él estaba aquí y pasó hacia allá. ¿Esto quién lo va a hacer? El bactoprenol. Él también tiene un nombre ahí bien fancy, como decía nuestro profesor, que se llama un decaprenilfosfato. Pero más bonito bactoprenol para no coger la cosa difícil. Entonces, mi bactoprenol va a transportarlo hacia donde debe ir. Para hacer esto, cuando él lo transporta, él se va a pirofosforilar. ¿Qué es esto? Que se le va a agregar un pirofosfato, o mejor dicho, dos. Entonces, él hace eso y para volver a transportar otra unidad de estas, él debe desfosforilarse. Y aquí es donde va a actuar mi querida vancomicina. Aquí. Ese es mi antibiótico. Ella va a inhibir en esta parte. ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí vemos cómo lo va a hacer. Como les dije, para poder que mi transportador mueva estas unidades tantas veces como sea posible para formar la pared celular, mi vancomicina se va a unir a la parte donde está el pirofosfato y va a evitar que él se desfosforile. Ella se va a poner como una piedra que va a decir, este fosfato no se va a ir. Como no se va a ir, el transportador no va a poder mover nada. O sea, inservible. Un metrobús de ese que dice por ahí, moviendo para acá, movemos para acá. No va a servir para nada. Entonces, así actúa mi antibiótico en esta parte. Entonces, ahora vamos a ver contra qué bacterias yo puedo utilizar la vancomicina. Cocos gram positivo, excepto lo que mencionó mi compañero Jan, que era el Streptococcus del grupo B, va a funcionar para la Neisseria, ciertas especies de la Neisseria y digamos que de una forma variable para la Clostridium difficile. Bien. Entonces, ahora vamos a ver los que inhiben la organización estructural del peptidoglucano. Eso está muy largo y da pereza, pero vamos a verlo así. Ya se formó un péptido. Ya se ensambló mi precursor del peptidoglucano. Ya transporté mis unidades hacia acá. ¿Qué necesito ahora? Necesito unir. O sea, vamos a decir, mi bacteria tiene que ser fuerte. Entonces, aquí está mi peptidoglucano. Para ser fuerte, ella necesita unirse entre las moléculas que contienen peptidoglucano. Y para que ocurra eso, necesita enzimas. Si le menciono un poco de nombre, les va a dar pereza. Así que vamos a hablar de dos. De la glucosiltransferasa y de la transferidasa. Veamos lo lógico y una manera más fácil para aprendernos las cosas. Si yo digo glucosiltransferasa, ¿qué suena que está uniendo? Glucosiltransferasa, glucósidos, glucano, azúcares. Entonces, ella va a unir los azúcares, que es el N-acetil, glucosamina y el N-acetilurano. Y aquí lo vemos, son estas lineaciones que tenemos aquí. Mi enzima va a unir eso. Entonces, mi otra enzima, que es esta que tenemos aquí, va a unir, se llama transpeptidasa. Si se llama transpeptidasa, ¿qué va a unir? Péptidos. Péptidos, transpeptidasa, péptidos. Esta es una manera fácil de estudiar incluso. Si vemos las palabras, ya sabemos de qué se trata o qué hace. Entonces, las transpeptidasas unen los péptidos, que vendrían siendo esto que tenemos aquí. En este caso, péptidos, ¿como qué? Va a unir las alaninas. Esta es mi tercera alanina y esta es mi segunda alanina. Ella va a unir mi tercera alanina de una fila con mi segunda alanina de otra. Es lo azul que tenemos aquí. Ahora que ya sabemos eso, podemos conocer cómo trabajan los antibióticos. ¿Y cuáles van a ser mis antibióticos? Ya se los voy a decir. Van a ser dos grupos. Los glucopéptidos y los beta-lactámicos que hemos oído durante toda la exposición. Entonces, glucopéptidos como cuál? La vancomicina y la teicoplanina. Estos son dos glucopéptidos. Ellos van a actuar en esta parte, aquí, donde está la flechita rosada. ¿Qué es mi flechita rosada? Es una alanina. Aquí en esta parte. ¿Y ellos por qué van a actuar en esa parte? Porque mi transpeptidasa necesita unirse en esa fase. Ellos van a ser como esto. Como esto. Esto es mi péptido. Este es mi antibiótico.
ellos van a hacer, este es mi antibiótico, ella va a hacer esto. Al hacer ello esto, la enzima que debe unirse a esa área no se va a poder unir, porque ya va a estar como quien dice tapada esa área. Entonces, mi otro antibiótico es el beta-lactamina. ¿En dónde va a actuar? Él va a actuar aquí. Se va a unir a mi enzima de la bacteria, la transpeptidasa. Y si ella se une aquí, la va a inhibir. Ella no va a poder hacer nada. ¿Y cuál es su trabajo? Unirse a esta área. No va a tener el espacio que ella requiere para unirse a esta área. Entonces, esa es la función del antibiótico. Gracias. Muy bien, gracias. Un aplauso. Tiene muchos recursos también. Excelente. Ya, entonces finalizamos con Angie Ward. Bien, vamos a ver qué ofrece. Tenía más cosas que decir, pero para no hacer todo. Claro. Ok. Antimicrobianos que bloquean los mecanismos de resistencia. Dentro de los más principales están los inhibidores de beta-lactamasa y insulina. Sé que lo he mencionado mucho, pero para dejarlo claro en la parte que voy a mencionar, sabemos que los beta-lactamasas son enzimas que están dentro de las bacterias capaces de crear resistencia a antibióticos. Entonces, dentro de estos inhibidores de beta-lactamasa y insulina encontramos el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam 14. Ellos carecen de acción intrínseca de las bacterias de importancia clínica. Sin embargo, ellos se unen irreversiblemente a las beta-lactamasas de las bacterias, impidiendo que ellas hagan su función dentro de las bacterias y así el antibiótico pueda ejercer su función. Un detalle a mencionar es que el sulbactam es muy activo frente a la bacteria Baumann. Ok, vamos a ver los grupos que alteran la membrana celular. El primer grupo son las polimicinas. Ellos son péptidos catiónicos que tienen actividad de tipo detergente frente a bacterias gram negativas. Ellas actúan de la siguiente manera. Okay. Ellos tienen una parte hidrofílica, que es el péptido, y este péptido tiene carga negativa, carga neta positiva. La membrana de la bacteria tiene carga neta negativa. Entonces, por atracción electrostática, ellos se atraen y eso es lo que permite que esta porción de la polimicina se ancle a la superficie de la bacteria, de la bacteria. Entonces, la polimicina tiene otra porción que es lipofílica, que son las cadenas laterales de ácidos grasos, y ellas son las que tienen, vamos a decirle que la función más importante, porque ellas se anclan a los fosfolípidos de la membrana y los separan los fosfolípidos, haciendo que se altere la permeabilidad de la membrana y ellas no puedan ejercer su función normal. Ok, las polimicinas son activas frente a bacterias gram-negativas, como ya mencioné, y ejemplos son la Proteus ruginosa y la Baumann. Ok, el otro grupo es la datomicina. La datomicina son lisopéptidos. Ellos, al igual que las polimicinas, alteran la permeabilidad de la membrana, pero de una manera un poco diferente. Ellos permiten que ciertos iones, como el potasio, salgan de la membrana y que otros iones entren en grandes cantidades a la membrana, alterando el metabolismo normal de la bacteria y su permeabilidad por ende. Esto provoca que se bloquee la síntesis tanto de proteínas como de ácidos nucleicos y provoca la muerte de la bacteria. Un detalle de ella es que ella necesita de calcio para ejercer su actividad, porque el calcio es el que permite que la porción lipofílica de la datomicina se una a la
Otro grupo son los ionófonos. Ellos son polipéptidos cíclicos y tienen una característica muy particular. Siempre hemos escuchado que los péptidos son hidrofóbicos en su interior e hidrofílicos en el exterior. Pero ellos son al revés. Ellos son hidrofóbicos en el exterior e hidrofílicos en el interior. De tal manera, ellos pueden agarrar cationes monovalentes en su interior, permitiendo que puedan cruzar la membrana lipídica y, bueno, que estén en el citosol. De tal manera, son capaces de ingresar grandes cantidades de potasio, alterando la permeabilidad de las bacterias. Y estas pierden su función. Y bueno, los formadores de poro, un ejemplo de ellos son las gramicidinas. Ellos la función es igual que los ionófonos. Sin embargo, las gramicidinas se disponen de manera diferente. Aquí dice que son cíclicas, pero acá son cadenas lineales de aminoácidos. Las gramicidinas se colocan una sobre otra, se enroscan y forman un túnel, permitiendo el paso de ciertas moléculas. Y ellas son más eficaces en bacterias gram positivas. Gracias. Chicos, recuerden, automedicarse no es lo mismo que autocuidarse. Muy bien, excelente. Las bellezas. Adiós. Bravo. Bien, estas diapositivas yo les voy a poner en la foto para que las puedan subir. Los enlaces, pues. Chicas, y yo creo que lo único que quede va lo que ya hice.